Bienvenidos al podcast de Plenitud, la radio adventista, donde la fe se encuentra con la vida cotidiana. Ya sea que te hayas perdido la transmisión en vivo o que nos escuches por primera vez, nos alegra mucho que estés aquí, acompañándonos a profundizar en la palabra, encontrar ánimo para el camino y conectar con el corazón de Dios. Muy buenas tardes, mis queridos amigos que nos sintonizan en este hermoso día. Sean todos ustedes muy bienvenidos y que las más ricas bendiciones del Señor los acompañen siempre. Espero que en esta tarde puedan disfrutar de su programa Vivamos en Santidad. Pero antes vamos a escuchar esa hermosa alabanza que lleva por título He decidido seguir a Cristo. 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 No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida antigua la he dejado. La vida antigua la he dejado. La vida antigua la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida antigua la he dejado. La vida antigua la he dejado. La vida antigua la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo siempre sigo. Si otros vuelven, yo siempre sigo. Si otros vuelven, yo siempre sigo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida antigua la he dejado. La vida antigua la he dejado. La vida antigua la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amigos queridos, estamos de vuelta en el control de Plenitud, la radio adventista. Quiero darle una bienvenida a todos los que están escuchándonos. Que Dios les bendiga y las acompañe. Y antes que nada, los invito para que tengamos unas palabras de oración antes de comenzar este programa. Padre nuestro, que tu morada está en lo alto de los cielos, te damos gracias por tus cuidados y por todas tus bendiciones. Te pedimos, Señor, que tú seas con este programa, que lo que aquí se diga y se haga sea para tu gloria y tu honra y beneficio de nuestros corazones, nuestro espíritu y nuestras vidas espirituales. Bendice a todos los que nos escuchan, acompáñalos y derrama tu Espíritu Santo sobre ellos. En el nombre de Jesús, amén.
poquito de tiempo esperamos al que ha de venir, Jesús pronto vendrá. Orando y leyendo cristianos veremos que pronto iremos con Cristo a gozar. Al son de trompeta el Señor bajará, así lo esperamos con gozo y anhelo, a muertos y a vivos Él nos llevará. Escuchan Vivamos en Santidad con Mili por Plenitud, la radio. Amigos queridos, la santidad es un faro en el horizonte. Y nuestro programa se titula Vivamos en Santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Por eso es que se le llama a la santidad un faro en el horizonte. Y en Filipenses 3:21 podemos encontrar este hermoso versículo que dice: Él transformará nuestro miserable cuerpo para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que se somete a sí mismo todas las cosas. Fíjense que a causa de que la santificación es un proceso y que los que entran en él son llamados santos, resulta errado que alguien proponga que el que no sea absolutamente santo no podrá entrar en el reino de los cielos. O peor aún, que alguien diga que ha llegado al punto en el cual ha alcanzado el límite de la santidad. Cosa muy errada. Nadie es lo suficientemente santo como para que crea que es santo. La santidad es un faro iluminador, ubicado en el horizonte, al que miramos para saber dos cosas. Una, que estamos en camino. Dos, que nunca llegaremos a él a menos que Dios supla lo que nos falta. Nosotros nunca podremos alcanzar la santidad a menos que Dios, por medio de Jesús, supla lo que nos falta, porque nosotros solos no podemos hacer nada por nosotros mismos. Ciertamente hay un blanco de santidad que alcanzar, es decir, tenemos un ideal que se coloca delante de cada uno para que sirva de guía y estímulo a fin de seguir en la lucha. Saben que la Biblia es clara respecto a esto. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito: sean santos porque yo soy santo.
Primera de Pedro, capítulo 1, 15, versículos 15 y 16. Saben que Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:4. Ese, amigos queridos, es el ideal que se coloca ante los santos, que seamos santos y sin mancha delante de Él. Y que seamos santos porque Dios es santo, porque Jesús es santo. Sin embargo, ustedes saben que es legítimo que nos hagamos las preguntas. ¿Es posible alcanzar ese ideal? ¿Es posible llegar a ser santo como Dios? En esta vida y desde el punto de vista humano, saben ustedes que eso es imposible. No podemos llegar a ser santos como Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el único santo. Nosotros somos seres caídos y vivimos un mundo corrupto y malo. No podemos ser absolutamente santos ni perfectos. Entonces, nos preguntamos, ¿por qué Dios coloca un ideal, un blanco ante nosotros que nosotros no podemos alcanzar? Miren, la respuesta es que sí lo podemos alcanzar. Pero ¿saben cómo? Solamente en Cristo Jesús. Así como somos justos en Cristo, del mismo modo somos santos en Él. Pero ¿saben qué? No solo entramos en el camino de la santidad y somos llamados santos en Cristo. La verdad es que algún día se cumplirán esas palabras. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. ¿Qué les parece? Cuando venga Cristo, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Amén, gloria a Dios por eso. Seamos santos, amigos, seamos santos en la medida que Dios nos suple, en la medida que Dios nos permite, porque santos seremos cuando alcancemos la santidad de Cristo, y esta será alcanzada cuando Cristo complete su obra en nosotros. Por eso vamos a escuchar una hermosa alabanza que lleva por título No estamos solos, y lo interpreta Luminares del Rey. Esa es una agrupación que canta muy bonito, Luminares del Rey, interpretando No estamos solos. No estoy sola, aunque los que yo creía mis amigos se alejaron desde que acepté a Cristo. No estoy sola,
sin familia, con las mismas convicciones. No estoy sola, no estoy sola. No estoy sola, aunque al salir de casa esté llorando. Mi familia se opone a mi Cristo. No estoy sola, no estoy sola. No estamos solas. Es Jesús quien está a nuestro lado. Él nunca abandonará a sus hijos que confíen y mantengan la fe. Él prometió conmigo estar. No estamos solas, aunque los amados nos rechacen y nos pinten de aburridas con poca vida social. Algún día mi Cristo les tocará. No estamos solas, es Jesús quien está a nuestro lado. Él nunca abandonará a sus hijos que confíen y mantengan la fe. Él prometió conmigo estar. No estamos solas, aunque los amados nos rechacen y nos pinten de aburridas con poca vida social. Algún día mi Cristo les tocará. No estamos solas. Están escuchando a Mili en Vivamos en Santidad por Plenitud. Amados amigos, no estamos solos. No importa que no tengamos nadie a nuestro lado, alguien visible, alguien que nos acompañe, como es el canto a la iglesia, o que nos acompañe a cualquier lugar, que nos acompañe en la soledad de nuestro hogar, en la soledad de donde quiera que estemos. Cristo está con nosotros, así que no estamos solos. Saben que en la carta de este día que nos tiene el Señor nos dice: no temas, en mí siempre hallarás respuesta. Qué hermoso, ¿cierto? No temas, no temamos, no hay por qué temer, porque Cristo siempre nos dará una respuesta. No eres una persona más del montón. Para mí eres importante, un ser único. Tú eres sola, único. Yo soy sola, única. No hay dos como yo, no hay dos como tú. Delante del Señor somos uno especial, un ser humano único, importante para Él. Nos dice: te conozco personalmente y en estos momentos me dirijo a ti. Puedes pedirme que te hable siempre que quieras, cuando seas víctima del miedo o de la preocupación, incluso cuando quieras un poco de compañía. Me alegra sobremanera hablarte de cualquier tema, cuando sea que lo necesites. Si me cuentas tus contrariedades, te infundiré tranquilidad. Y si te ofreciere orientación y soluciones, desahógate conmigo. Maravilloso. Cuando nosotros tengamos problemas, necesidades, tristeza, dolor, podemos desahogarnos con el Señor, porque Él siempre va a tener su oído atento a nosotros. Soy capaz de sobrellevar cualquier carga que eches sobre mis hombros. Tomaré nota de cada una de tus preocupaciones y me encargaré de ellas con mucha ternura. Exprésame en detalle lo que te abruma
para que pueda responderte explícitamente. Digamos al Señor lo que en verdad sentimos. Abrámosle nuestro corazón para que así Él pueda encargarse de nuestros problemas, de todo lo que nos molesta, todo lo que nos abruma, explícitamente en el problema que nosotros tenemos, en eso que nosotros le expresamos. Te daré todo lo que necesitas y más. Sobre todo, el tiempo que pasemos juntos derivará en una linda amistad entre los dos. Puedes acudir a mí en cualquier momento, donde quiera que estés. No te preocupes que yo pueda estar atareado. No pienses que no voy a querer prestarte atención. Siempre deseo estar contigo. Me encanta que pasemos ratos juntos. De hecho, me gustaría hacerlo con más frecuencia. Cuando dediques unos momentos para estar conmigo, haré que todo vaya mejor. Si tú aceptaras, me quedaría a solas contigo día y noche para siempre. Si nosotros dedicamos tiempo para el Señor, si nosotros queremos que se quede con nosotros, Él se quedará con nosotros día y noche. Qué hermosa promesa. Y luego se despide de Jesús con amor. Amén. Gloria a Dios, porque tenemos un Salvador que no nos abandona en ningún momento, que nos protege, que nos acompaña, que no nos pierde de vista, que no pone oídos sordos a nuestras necesidades, a nuestras peticiones. Por lo tanto, debemos de poner en sus manos nuestra vida y necesidades. En esta tarde tengo bastante música hermosa que escuchar con ustedes. Y está este canto hermoso que lleva por título Renuévame, Señor. Y lo interpreta José Mamani. Escuchemos esta alabanza y disfrutemos de ella. Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Que todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti. Mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro Cristo en ti. Yo me rindo a ti.
todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Están escuchando a Mili en Vivamos en Santidad por Plenitud. Amigos, la semana pasada, el lunes pasado, estuvimos contando la historia de vamos a decir, de un hijo que estaba perdido, pero vamos a empezar con el detalle de que nosotros los padres a veces, por no saber controlar a nuestros hijos, quizás porque se nos hace más fácil conseguirle o concederle todos los deseos de su corazón, porque decimos, ay, yo no quiero que mi hijo sufra las necesidades que yo sufrí cuando era niño, quiero darle a mi hijo todo lo que yo no tuve de cuando era niño. Consentimos a nuestros hijos demasiado y le damos más de lo que se nos dio a nosotros, de lo que nosotros tuvimos en nuestra niñez. También consentimos a nuestros hijos para que hagan lo que quieran y les damos demasiada libertad. Eso es un gran fallo que muchos padres cometen. Quieren criar a sus hijos como ellos no fueron criados, porque no les gustó la manera en que su padre y su madre lo criaron. Ellos se ponen muy permisivos con los hijos y le dan demasiado. El padre de esta historia cometió ese error, que le dio demasiada libertad a su hijo. Y el hijo se tomó toda la libertad que quiso, abusó de la confianza de sus padres y hacía lo que quería y como quería, salía de su casa cuando quería, en fin. Vivía una vida como si no se debiera a nadie, sin respeto para nadie. Cada día este joven se hundía más y más en la perdición y cogió como costumbre el vicio de las drogas. Empezó a internarse en las drogas y cada día estaba más metido en el abismo de estas adicciones. Los papás trataron de convencerlo, de disuadirlo para que dejara sus vicios. Intentaron todo lo que estaba en sus manos para que este muchacho abandonara esa vida miserable en que estaba viviendo, pero él no hacía caso y se internaba más en ese mundo de las drogas, en ese mundo de muerte. En ese tiempo había una propaganda que decía: la droga es un camino de ida, no te subas. Pero los jóvenes se reían y se burlaban de esas palabras y pensaban que eso eran mentiras de los expertos. Los llamaban que eran unos cobardes porque pretendían alejarlos del placer mediante el miedo, metiéndole miedo. Pero al contrario, aquellos jóvenes audaces, temerarios, no aceptaban esas palabras. Desconfiaban de ellas y decían que los expertos estaban equivocados. Saben que el hijo de este hombre era uno de esos jóvenes intrépidos y engañados, que no creían nada de lo que se le decía. Un día le dije a una persona muy querida para mí que el uso de la marihuana es perjudicial. Y me dijo que eso no es droga, que eso no hace nada y que eso no cabía en el grupo de las drogas. Pero déjeme decirle que para usted empezar una adicción así de estupefacientes, de drogas, empieza por la marihuana, que es suave, que supuestamente no es dañina, pero por ahí se empieza. ¿Por qué? Porque las personas lo que buscan es esa sensación, esa alegría, esa euforia que reciben
al probar por primera vez. Y de ahí que llega el momento en que la marihuana ya no es suficiente para hacerlo sentir a usted como el primer día, y entonces comienza a probar drogas diferentes. Ahí es donde está el problema, ahí es donde está el detalle, como decía Cantinflas. Usted empieza por lo menos y viene terminando con lo peor. Así que este padre luchó cantidad por ayudar a su hijo que dejara este vicio, que se saliera del vicio. El muchacho no hacía caso. Hasta que un día el padre dijo, ay, ya yo sé lo que mi hijo necesita. Mi hijo necesita una responsabilidad. Necesita tener algo que hacer para que así se olvide de las drogas, se olvide de todas esas cosas que está haciendo. Así que este hombre era propietario de un camión, de un vehículo muy grande, y lo vendió. Lo vendió para comprarle un carro pequeño al muchacho. Y con el dinero que le sobró, compró una tiendita, como decimos nosotros, un comercio. Entonces hizo un préstamo con el dinero y más el dinero que le sobró, unos ahorros que él tenía, y compró este negocio y lo puso en las manos de su hijo para que su hijo lo atendiera. Pero saben que este almacén le duró poco tiempo porque el muchacho gastaba todo el dinero de la caja registradora, lo malgastaba en sus vicios, en sus adicciones. Y la familia, al fin y al cabo, quedó en bancarrota porque perdieron el negocio, perdieron todos sus ahorros, perdieron el dinerito de la venta de su camión, más encima tenían el pago del préstamo que le hicieron al banco. Ya el papá no sabía qué hacer con su hijo y lo llevaba a programas de rehabilitación. ¿Y saben lo que hacía el muchacho? Se escapaba. Él lo internaba y entraba por el frente y salía por la puerta de atrás. El muchacho siempre se escapaba. Parecía que tenía un espíritu mudo y sordo. Un espíritu mudo porque no decía lo que sentía en su corazón, y sordo porque no escuchaba los consejos ni de sus padres ni de nadie. Nada le importaba a este muchacho, solamente sus vicios. Él estaba recorriendo un camino de muerte y no se estaba dando cuenta de esto. Así que una madrugada, como resultado de un gran consumo de drogas y alcohol, una mezcla que hizo de alcohol con drogas, el muchacho se enfermó gravemente con muchos vómitos y escalofríos, y se puso tan y tan mal que ya en la tarde tuvieron que llevarlo al hospital. Cuando llegó al hospital, el doctor le dijo a los papás que tenía una gran intoxicación, que no se le podía administrar medicamentos porque estaba sobrecargado de medicamentos. Ya su hígado estaba a punto de colapsar. Dijo que tenían que esperar y ver qué ocurría, darle tiempo al tiempo, como dicen, porque el cuerpo solo se iba a ir desintoxicando, si es que eso sucedía. Así que había que esperar, dijo el médico. Los días pasaban y el joven no mejoraba. Así que el padre le pidió al médico de cabecera de ellos, de la familia, que viniera a ver a su hijo al hospital. Luego habló después que el doctor lo examinó, habló con el padre detrás de la puerta del cuarto en que estaba el joven. Sin que se diera cuenta, la puerta estaba un poco abierta y el muchacho estaba escuchando. El doctor le dijo al papá que lo siento mucho, el caso de su hijo es muy complicado y la intoxicación ha sido terrible. Su hígado está demasiado afectado y va a seguir inflamándose cada vez más. En un momento dado se va a desinflamar de golpe, así de pronto va a perder la inflamación que tiene y va a quedarse pequeñito y duro. Se va a poner como un chicharrón. No le dijo eso del chicharrón, lo digo yo para que tengamos una idea de cómo se va a poner ese hígado. Es lo que se conoce como cirrosis hepática, le dijo el doctor al papá. ¿Y cuánto tiempo puede durar este proceso?, le preguntó el papá. El doctor dijo, no lo sabemos. Puede durar meses, puede durar un año, año y medio, tal vez 2. Pero todo depende de lo fuerte que sea este joven. Viendo la condición demacrada y desnutrida en la que se hallaba el muchacho, no pudo darle muchas esperanzas. Así
que el médico tristemente le dijo a los papás, lo siento, pero su hijo se va a morir. Esas son las únicas esperanzas que tenía el muchacho. Iba a morir irremediablemente si no se recuperaba de esa sobredosis, de esa sobrecarga de drogas que tenía en el cuerpo. ¿Saben que como el muchacho estaba escuchando a través de la puerta entreabierta, el corazón de él empezó a latir fuertemente y a la verdad que pasó un momento de horror. Tenía 18 años ya este muchacho y se estaba muriendo. Imagínese usted, un joven que tiene toda la vida por delante, 18 años, toda la vida por delante y estar muriendo, que el doctor te diga que te estás muriendo. Él trató de buscar en su mente algún momento de su vida que justificara la angustia que ahora sentía en realidad, pero ya nada valía la pena. Se iba a morir cuando estaba empezando a vivir. Sería otro más de los muchos que sucumbían ante aquel flagelo que azotaba a los jóvenes, o sea, la drogadicción. El padre buscó ayuda y alguien le dijo que había un predicador que hacía milagros. Así que este padre, desesperado, fue a ver al predicador y le pidió que hiciera algo por su hijo. Pero saben que tristemente el predicador lo engañó y solamente se aprovechó de su necesidad. Le sacó dinero y le hizo promesas que no cumplió. El padre, al ver esto, se desilusionó grandemente de la religión y de las iglesias. Imagínese usted, cuando usted vio a Cristo cobrando por sanar a alguien. Sin embargo, este hombre abusador le sacó dinero al padre con promesas de sanidad, cosas que nunca podía cumplir. El padre se desilusionó tanto que dijo que jamás volvería a pedirle ayuda a un religioso. Lo único positivo de esta historia, de esta entrevista con ese pastor, es que a su casa llegó una Biblia por primera vez. A la casa de esta familia nunca habían tenido una Biblia. Días más tarde, el padre iba caminando por una de las calles principales de la ciudad de Mar del Plata, Argentina, y de pronto se quedó parado frente a un teatro y miró hacia adentro. Ese lugar ya no era un teatro, era una iglesia, pero él no lo supo hasta que entró. Cuando entró, vio al frente de aquel enorme teatro a una sola persona orando. Y no quiso ser diferente a esta persona, también se arrodilló a orar, aunque no sabía orar, pero fíjense cómo obra el Señor. Él se arrodilló a orar. Cuando terminó de orar, la persona que había estado orando delante estaba sentada a su lado y le dijo, amigo, ¿puedo ayudarle en algo? Entonces el padre le abrió su corazón, le confesó su desilusión con la religión, por las experiencias que había tenido y lo que le había hecho este pastor. Entonces este hombre le dijo, no te preocupes, perdona a mi colega. Yo también soy pastor. Le pido perdón en nombre de él, pero yo quiero ayudarlo. ¿Me permite orar por su hijo? Así que se arrodillaron y al terminar la oración el padre hizo la demanda de sacar su cartera. Pero el pastor le dijo, no, mi amigo, no me tiene que pagar ni dar ofrenda, no quiero su dinero. El padre le dice, yo no voy a darle dinero, solamente quería darle una foto de mi hijo para que vea a mi hijo y así ore siempre por él. Quiero dejarle la foto para que usted siga orando. Pero ¿saben qué sorpresa? ¿Qué cosa sucedió? Que cuando este pastor vio la foto del joven, se quedó anonadado. Dio un paso para atrás que por poco pierde el equilibrio y dejó caer la foto de su mano del impacto que recibió al mirar la cara de ese muchacho. Y le dice al padre, ¿ese es su hijo? Dígame la verdad. ¿Es su hijo? Y el padre, asustado, pensando que el hijo ya había cometido una fechoría al predicador, levantó la foto con miedo y le dijo, sí, pastor, ese es mi hijo. Entonces el pastor le dice, ay, usted no me lo va a creer. Hace 3 días que vengo viendo en sueños a este joven. Veo que el Señor lo levanta con un ministerio de predicación internacional. ¿Qué les parece, amigos? ¿Qué historia?
Qué historia tan grande. Cómo obra nuestro Señor, cómo trabaja el Señor en las almas que están aparentemente perdidas. Es maravilloso ver cómo el Señor sana y salva. Entonces, el papá le dice, por favor, pastor, mírelo bien. El joven del sueño no puede ser mi hijo. Mi hijo se está muriendo. Pero de todos modos le voy a dejar la foto para que siga orando por él. Y se fue. Pero lo que el padre no sabía es que 2 semanas después, el padre hizo lo que me adelanté un poquito. El padre hizo lo que hizo el padre de la Biblia, que se fue y llevó al hijo a pitonisas, adivinadores, para que le sacaran en los malos espíritus que tenía. Pues este padre hizo lo mismo. Preguntó y encontró a una sacerdotisa de la religión Umbanda, una religión de santeros fundada en Brasil. Esa religión tiene un altar lleno de imágenes de santos y por medio de ella convocan a los espíritus de sus antepasados. Y en su ritual ellos matan animales, calientan la sangre y se la beben. Qué asco, ¿verdad? Dicen que la sangre caliente de un animal es más embriagante que cualquier bebida alcohólica. ¡Ay, qué horror! Ya ebrios con esa sangre, comienzan a danzar sobre brasas encendidas o vidrios molidos mientras convocan a los espíritus que según ellos le dan poder para hacer milagros. Imagínense, se embriagan de tal manera que no sienten las brasas encendidas ni los vidrios molidos. Ellos danzan sobre las brasas y sobre los vidrios. Se cortan todos los pies con los vidrios, se queman todos los pies, pero no lo sienten. Así que ese padre desesperado llevó a su hijo a esa sacerdotisa y esta mujer trató, una vez que estuvo el joven allí, de hacer los rituales que ella cada vez hacía para estas cosas, pero no podía hacerlos. Y gritaba, yo no puedo hacer nada contigo, estás bloqueado. Hay algo que no me deja entrar en ti. ¿Por qué? Porque cuando usted se relaciona o se mete en terreno del enemigo, los demonios van a entrar en usted. Y de esa manera es que esta sacerdotisa lograba entrar dentro de las almas de las personas, del espíritu, del cuerpo, de la mente de las personas, porque los demonios eran los que entraban ahí. Entonces le decían a ella las cosas. Pero ¿qué pasa? Que este muchacho no tenía algo que lo estaba protegiendo. Y la mujer esta le gritaba, eres un malcriado, abre tu corazón, déjame entrar. Por cierto, que era un demonio a través de la boca de la mujer. Y el padre le decía al muchacho, por favor, deja que ella haga algo por ti. Pero después de muchos intentos, la mujer empujó al joven y le dijo, vete de aquí, estás bloqueado para mí. No puedo hacer nada. No te quiero ver más aquí. Y lo echó. Lo sacó de ahí a empujones junto con su papá. El papá, enojado, le dijo, ella, ¿te das cuenta? Ella tiene razón. Eres un malcriado, tú no tienes remedio, eres un caso perdido. Así le hablaba el padre a su hijo en su desesperación. Pero ahora sí viene que lo que el papá no sabía era que hacía varias noches que aquel joven se había puesto a leer. No tenía nada que hacer. Se sentía desesperado, aterrado, pensando en su juventud perdida, en su inminente muerte. Entonces vio la Biblia, la tomó y empezó a leer en ella. Y por cierto, que cuando empezó a leer, que abrió la Biblia, encontró Romanos capítulo 5, versículos 12. Y este versículo dice, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El muchacho, al leer este versículo, siguió leyendo y descubrió que la paga del pecado es muerte, Romanos 6, 23, y entendió que su muerte era justa.
¿Por qué? Porque él era un pecador. Así que la paga del pecado es muerte y para él era justicia. Prácticamente él había destruido a su familia, la había dejado en la bancarrota y sus padres vivían angustiados a causa de la vida disoluta que él había llevado. Él mismo se había buscado eso que estaba viviendo. Y saben que por lo tanto era justo que muriera. Eso lo aceptó él. Después pasaron días y él quiso volver a leer el mismo pasaje. Pero qué tristeza. Él no sabía dónde se encontraba ese pasaje. Pero comenzó a leer el libro completo de Romanos desde el principio, desde el capítulo 1. Cuando llegó al capítulo 3, versículo 23, leyó: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que pensó, este versículo se parece al otro. Siguió leyendo, miró los versículos 24 al 27 y se quedó impresionado. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Este muchacho inmediatamente captó la idea de un posible perdón que podría ser restaurador, y la esperanza entró en su corazón, lo atrapó. Con lágrimas en los ojos miró al cielo y pronunció una oración. Señor, yo no entiendo bien lo que dice aquí, pero me parece que tu palabra dice que eres capaz de perdonar aún al peor de los pecadores como yo. Entonces añadió, si puedes perdonarme, te pido que lo hagas. Y si lo haces, voy a entender que tu perdón viene acompañado de sanidad. Si haces eso, yo dedicaré mi vida entera a predicar tu palabra. Pero necesito que me muestres lo que vas a hacer conmigo. Te pido que me des una señal. No te voy a pedir algo específico, pero sí que cuando me respondas, tu respuesta sea tan clara que yo entienda que eres tú quien me está respondiendo. Y si dices que no me perdonas y que voy a morir, muero en paz, porque sé que tú eres un Dios justo. Después de esta oración pasaron 3 largos días y él esperando la contestación. La incertidumbre se lo carcomía. Esperaba las respuestas del Señor. Pero ¿saben qué? El Señor siempre contesta una oración de un corazón contrito. Y al tercer día se abrió la puerta del cuarto de este muchacho y un amigo suyo que había sido compañero de las adicciones y que él conocía muy bien, entró por esa puerta. Se llamaba Daniel. Daniel ya llevaba 2 años asistiendo a una iglesia cristiana y desde entonces nunca había ido a visitarlo. Nunca se había preocupado de visitarlo. ¿Y para qué lo iba a hacer ahora? ¿Y por qué traía una Biblia? Daniel lo miró a los ojos y le dijo, amigo, sé que llevas mucho tiempo, que estás enfermo, que no estás bien, pero quiero decirte que me casé y tengo una hija, tengo varios empleos, porque como sabes, la economía no está buena. Por eso es que yo no había podido venir a verte, porque estaba muy ocupado. Pero sabes que algo me está sucediendo. Hace 3 días que cada vez que abro la Biblia, tu rostro viene a mi mente. Cuando me arrodillo a orar, veo tu rostro. Y siento en mi interior que Dios me está diciendo que debo venir a decírtelo. Hace 3 días que vengo sintiendo todo esto y hoy fue tan intenso este sentimiento que dejé el trabajo para venir a verte, porque traigo un mensaje que darte. El joven miró a su amigo Daniel y le dijo, sí, yo sé que tienes un mensaje para darme. Daniel le respondió, sí, pero el mensaje que tengo no es mío, es un mensaje de Dios. Sí, lo sé, yo sé que es de Dios, lo he estado esperando. Y Daniel, sorprendido, le dijo, como el mensaje es de Dios, no te lo puedo decir yo. Tengo que decírtelo por medio de la palabra de Dios, por medio de la Biblia. Así que abrió 1 Juan 1:9 y le leyó, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad.
Después le leyó a Miqueas 7, 18 y 19. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Luego siguió con Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que Daniel le dice, en conclusión, mi querido amigo, yo puedo decirte en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo, que Dios te quiere perdonar. Y aquel joven que siempre se había sentido fuerte, que nunca necesitó nada, que nada lo convencía, nada lo conmovía, ni lo sacudía, no pudo resistir la fuerza de aquellas palabras, las palabras que venían de Dios, porque era la respuesta de Dios. Y su corazón fue quebrantado de tal manera que comenzó a llorar como un niño pequeño. Su amigo lo abrazó y le preguntó, mi amigo, ¿estás bien? El muchacho le dijo, mírame bien, Daniel, porque Dios me está perdonando y me va a sanar. Entonces Daniel pensó, pobre amigo mío, se va a morir, pero por lo menos aceptó a Jesús y fue perdonado. Y aunque Daniel pensó así, déjenme decirles que Dios pensaba de otra manera y tenía otro plan. El joven de nuestra historia dice que jamás podrá olvidar aquella tarde cuando Daniel llegó a su casa, cuando entró en su habitación y le trajo la respuesta de Dios que estaba esperando. Nos cuenta la historia que han pasado 30 años desde esa tarde maravillosa, que la historia es un milagro del siglo XX, que no la leyó en ningún libro de teología, sino que está contando lo que le sucedió a él. Dice que desde el momento en que llegó Jesús a su vida, él se entregó de tal manera a Dios que ha recorrido el mundo entero compartiendo lo que Dios hizo con él y nunca se cansará de hacerlo, porque dedicará la vida entera hasta que no tenga un respiro más contando la historia maravillosa de lo que Jesús hizo, porque Jesús es maravilloso, grande y poderoso. Le devolvió la vida, le dio la oportunidad de recibir todo lo que pensó que nunca podría tener. Le regaló una familia, una esposa maravillosa, le devolvió a sus seres amados y le hizo entender que la vida se puede vivir de manera saludable, que la vida es hermosa y Dios no está lejos de nosotros, que estando cerca de Él podemos vivir mejor que cuando estamos lejos. Y déjenme decirle que el nombre de este muchacho es Julio Chazareta. Es un pastor hoy día, es un evangelista, es un predicador maravilloso que lleva 30 años al servicio del Señor desde que tenía 18 años que sufrió esta experiencia tan amarga, porque hasta los 8 años anduvo perdido al cielo. Pero ¿saben qué? Él estaba perdido, pero el Señor nunca lo abandonó, porque Él tenía un plan especial para este pastor, para este joven Julio Chazareta. Que Dios lo bendiga. Déjeme decirle algo más, que este hombre, Julio Chazareta, nació en Buenos Aires, Argentina. A los 18 años se entregó al Señor Jesús después de haber sufrido esta enfermedad tan grave por causa de sus vicios, que estudió licenciatura en teología pastoral en la Universidad Adventista de las Antillas, o sea, en Puerto Rico, en mi país, y durante 11 años trabajó en la Unión Puertorriqueña, desempeñándose como capellán, obrero bíblico, pastor de iglesia, evangelista y departamental de escuela sabática, ADRA y actividades laicas. Allí conoció a su esposa, con la que se casó, Lourdes Rodríguez, y luego trabajó durante más de 8 años en la Asociación de Oregón, sirviendo como pastor de iglesia y evangelista de la asociación.
Actualmente es el director de promoción y evangelización del Departamento Internacional de Pacific Press. Imagínense, amigos, lo que Dios puede hacer por nosotros. Pongámonos en sus manos, porque quizás de nosotros no hemos caído tanto como cayó este joven, pero de todos modos, pecado es pecado. No importa de la manera que se mire, pecado es pecado. No hay pecado grande ni pecado pequeño. Todos son iguales ante los ojos de Dios y todos tienen la misma paga y todos tienen el mismo precio, la sangre de Jesús. Que Dios les bendiga, los acompañe en este día y que su Espíritu Santo sea derramado sobre cada uno de ustedes. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tus bendiciones, gracias por los cuidados que nos has tenido. Y cuando te manifiestes las nubes de los cielos, tengas un lugar contigo. Ponemos en tus manos a todos nuestros amigos que nos están escuchando, que esta historia les sirva de gran ayuda en sus vidas espirituales. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén.